Innovation es mi proyecto actual, fue fundado en 2016, es una firma de innovación estratégica, solo para seguir dando contexto. Nosotros pensamos que nuestro trabajo es ayudar a las compañías que están buscando, en español la palabra no es tan fácil, la grandeza, pero greatness, y les ayudamos a través de estrategia, research y design, ¿no? Entonces, esa es la introducción, brevemente, ¿no? Entonces, yo quiero hablarles de esta idea de cómo la innovación es más psicológica que tecnológica, y la disrupción, perdón. Pero quiero empezar hablando de un tema que estoy seguro que hemos estado escuchando desde múltiples perspectivas, pero a mí me gusta platicarlo desde una en particular, ¿no? Esta idea de que el futuro va a infectar nuestra industria. Me gusta la palabra infectar porque creo que está creando una epidemia alrededor del mundo de los negocios, pero ahorita les voy a platicar. Entonces, este ritmo claramente se está acelerando y esta es la razón por la que estamos aquí. Esta es la razón por la que hay un evento de innovación en todos lados. Y todos sabemos que se está moviendo rápido y hay como diferentes formas de medir qué tan rápido se está moviendo. A mí me gusta esta, ¿no? Hay un ritmo viejo y un ritmo nuevo. Si analizamos los desarrollos más interesantes del siglo XX, entonces podemos darnos cuenta que la gran mayoría, en promedio, ¿no?, tomaban 10 años en desarrollarse, ¿no? 10 años en pasar de se me ocurrió a desarrollar una solución que funciona. Y luego tomaban otros 10 años en que la gran mayoría de las personas las aceptaran, o que fueran adoptadas a nivel masivo. Eran como 20 años, lo cual en promedio me da a mí la idea de que tomaba otros 20 años en que esta idea pues perdiera valor. Entonces el ciclo de vida de una idea, o de un negocio, o de una mejor práctica, o de lo que sea, era como de 40 años. Entonces es fácil pensar porque a los 20 y tantos años comenzamos a trabajar en algo y hacíamos lo mismo por 40 años y luego nos retirábamos. Porque ese era el ritmo, ese era el metabolismo, esa era la velocidad a la que se movían las cosas, ¿no? Entonces el lifespan era de 40 años. Pero si checamos el nuevo ritmo y vemos el tiempo que toma en la última década en que cosas nuevas se desarrollen, pues básicamente toman ahora como 2 años en promedio en que una idea pase de idea a una solución que es viable, y luego como otros 2 años en que llegan a la adopción masiva, ¿no? Entonces, para mí, digamos que si ese es el promedio, entonces pues el promedio de vida útil también dura otros 4 años. Entonces el lifespan de ideas o de modelos de negocio ahora es como de 8 años. Entonces la implicación es bien sencilla, necesitamos reinventarnos más seguido. Y hay unos retos en relación a eso, desde mi perspectiva. Ustedes saben que en el mundo de los negocios hay como 2 principales esfuerzos, ¿no? Uno es la exploración, que es esta idea de encontrar una idea, llevarla a una solución, y luego la ejecución, que es donde le sacamos valor, donde la rentabilizamos, la eficientamos, etc. Pero si el proceso de explorar era un proceso relativamente informal, o sea, yo digo, en los últimos 100 años los negocios hemos desarrollado teorías y técnicas y herramientas para la ejecución, muy sofisticadas, pero no para la exploración. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos un incentivo para hacerlo. Simplemente podíamos tener alguien se le ocurrió una idea, no sabíamos cómo, era intuitiva, eran los genios, y podíamos explotarla por muchos años. Entonces, digamos que nos olvidamos de que la exploración era importante. Pero ahora que estamos tratando todos de hacer innovación, hay una estadística que alarma, que es esta estadística de que muchas de las ideas de innovación fallan, ¿no? Y yo creo que fallan porque las abordamos con el mindset equivocado, típicamente. ¿Qué quiero decir con el mindset equivocado? Es con el mindset de ejecución, ¿no? A eso me refiero. Entonces, creo que el approach debe ser mucho más exploración. Perdóname, acabo de decir esto. Nos abordamos con el mindset de ejecución. Entonces, esto no quiere decir que yo estoy diciendo que esto sea algo que sucede aquí. Es una reflexión con la que yo pues, he estado lidiando y que se las quiero compartir el día de hoy. Creo que cuando abordamos la innovación con el mindset equivocado, terminamos con ideas que son convencionales, con ideas que son débiles y con ideas que son short-sighted. Y voy a explicar por qué creo que podemos acabar. Entonces, esta idea de convencionales me parece que es donde está al centro de esta idea de que la innovación es más psicológica, perdón, que la disrupción es más psicológica que tecnológica.
nosotros, la mayoría de las compañías pensamos que estamos en el negocio de nuestra industria, en el negocio de nuestro producto o de la industria en la que trabajamos. Entonces, imagínate, si somos una compañía establecida que vende cerveza, decimos, pues estamos en la industria o en el negocio de la cerveza. Pero hay otra perspectiva, otra perspectiva es pensar que estamos en el negocio de la socialización o de la relajación o del replenishment. Y la diferencia es bien simple, pero es totalmente psicológica. Cuando decimos, yo estoy en el negocio de la cerveza, quiere decir que mi punto de vista con respecto a esta industria es industry-centric. Quiere decir que yo juego dentro de las reglas y convencionalismos de esta industria, ¿no? Y cuando cambio la perspectiva y entiendo que estoy en el negocio de ayudar a las personas a lograr lo que están tratando de lograr usando mi producto o mi servicio, entonces me doy cuenta que puedo estar en el negocio de la socialización o de la relajación. No, todas las compañías que estamos tratando, cuando hablamos de productos de consumo, estamos tratando de ganar market share. Y muchas veces creo que es más interesante ganar share of needs, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a derrocar a los grupos cerveceros? Pues probablemente va a ser no la cerveza, sino una solución que ayude a socializar y relajarse de forma más práctica, ¿no? Posiblemente la legalización, ¿no?, del cannabis con diferentes tipos de productos puede ser la amenaza más grande a la cerveza. Entonces, cuando abordamos las ideas desde un punto de vista industry-centric, pues terminamos en ideas que son convencionales, porque están dentro de las convenciones y dentro de las reglas de nuestra industria, pero aparte quedamos vulnerables a sustitutos, ¿no? Ahora, mis ejemplos son ejemplos de productos de consumo, porque es más fácil hablar de ellos. Sé que en el caso de ustedes, pues hay muchas ideas que están enfocadas hacia programas internos, me imagino. Entonces, esa es la parte convencional. Ahora, ¿por qué creo que muchas veces terminamos con ideas que son potencialmente débiles? Y esta imagen de una gota de agua cayendo sobre un agua más, digamos, un charco, por así decirlo, para mí, ustedes han escuchado esto, es un acrónimo que me da a mí mucho problema los acrónimos, pero creo que vale la pena usarlo. Esta idea de que los retos que estamos enfrentando como compañía son volátiles y inciertos y complejos y ambiguos, y yo digo, híjole, una idea a veces no es suficiente para poder atender un problema complejo, un problema sistémico, al menos desde la perspectiva en la que típicamente la vemos, porque muchas veces nuestras ideas están enfocadas en atributos, ¿no?, en un atributo de una solución específica, y no podemos disrumpir una industria o una manera de hacer las cosas con gotas de agua. Simplemente los retos son demasiado grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un mejor producto de skincare, ¿no?, pues tenemos muy pocas opciones de cómo hacer un mejor producto de skincare. Básicamente puede ser para diferentes tipos de piel, diferentes cantidades, a lo mejor jugamos con el origen de la idea, ingredientes, packaging, el perfume, el branding, y ya. Entonces, cuando trabajamos en función de atributos, muchas veces es muy limitante. Cuando solamente podemos pensar en cuáles son los atributos o los beneficios de esta encarnación de una solución. Y yo creo que ese es algo de lo que tenemos que salir, ¿no? Esa es la parte psicológica. Generalmente pensamos que estamos en el negocio de nuestra industria y que hacer innovación es pensar en atributos de una solución, ¿no? Entonces, a veces también creo que caemos en un problema de que nuestras ideas pueden ser short-sighted, porque a mí me gusta decir que el futuro no es nuestro amigo, especialmente si no lo conocemos. Entonces, creo que caemos en confirmation bias, ¿no? Creemos que somos, digamos, personas lógicas, racionales e imparciales, y el problema es que cuando volteamos a ver el futuro, solamente analizamos los facts que confirman pues nuestras creencias de en qué negocio estamos, y eso es lo que vemos. Y entonces terminamos solamente midiendo variables súper relacionadas con nuestro negocio, como, no sé, el costo de nuevos materiales, o las tasas de interés, o el market share, o la salud de nuestra marca. Pero estas tendencias se pueden mover hacia arriba, se pueden mover hacia abajo, o se pueden mover sideways, pero no te van a decir que hay un competidor nuevo que está emergiendo,
o no te van a decir que hay un mercado nuevo que se está creando, o no te van a decir que hay un nuevo tipo de consumidor que simplemente está cambiando la forma en la que consume y hace las cosas. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a los usual suspects. No es que no estuvieran interesados en el futuro, sino que estaban interesados en ver la versión del futuro que más les convenía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que si las organizaciones queremos, pues ahora sí que aspirar a la grandeza, tenemos que cambiar el enfoque. Y eso es súper difícil, porque cambiar el enfoque es cambiar nuestro punto de vista psicológico, nuestro entendimiento de cómo funciona nuestro trabajo. Y a lo que voy, entonces, para poder pasar de ideas que son convencionales a potencialmente disruptivas, de ideas que son débiles a potencialmente robustas, y de ideas que solamente lidian con cosas que estamos viendo hoy, a incluir los retos del futuro que cada día llegan más rápido. Y les voy a explicar brevemente cada una de estas. Me voy a tomar agua. Muy bien. Entonces, ¿cómo pasamos de ideas convencionales a ideas que sean más disruptivas? No, les decía, la disrupción es psicológica más que tecnológica. Y aquí está para mí el switch que les platicaba hace rato. Creo que estamos muy acostumbrados cuando estamos en innovación a pensar en la solución y necesitamos cambiar de la solución al problema. Les quiero usar algunos ejemplos tradicionales, ¿no? Porque enfocarnos en la solución limita nuestras oportunidades de suceso. Entonces, hace poco, yo casi nunca usaba estos típicos ejemplos del mundo de los negocios, pero tuve un entendimiento nuevo, al menos, por ejemplo, de qué le pasó a Blockbuster. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Reed Hastings, que es el director fundador de Netflix, y desde su perspectiva, lo que dice es que la pregunta que Blockbuster se hacía a sí mismo era: ¿cómo puedo convertirme en el mejor rentador de videos en espacios de retail? Y lo hacían muy bien, entonces eran muy eficientes. Todo lo que hacían era: ¿cómo puedo ser la mejor compañía que renta videos a través de retail? Entonces, entre más se especializan en este modelo de hacer las cosas, más ciegos se vuelven al cambio. Entonces, la diferencia, al menos desde la perspectiva que lo dice Reed Hastings, es que Blockbuster estaba enfocado en una solución y entendía que estaba en el negocio de esa solución. Y lo que Netflix hizo, que fue distinto, fue enfocarse en el problema. La pregunta que ellos hacían, y siguen haciendo hasta ahora, es: ¿cómo podemos combatir el aburrimiento y la soledad? ¿Qué es la diferencia? Yo no estoy en el negocio de las películas, estoy en el negocio de combatir el aburrimiento y la soledad. Pero la ventaja que tiene el pensar en esos términos es que dices, la pregunta que te haces es: ¿cómo puedo combatir el aburrimiento y la soledad? Pues rentando videos a través del mailing. Ok. Y luego las cosas cambian y dices: ¿cómo puedo combatir el aburrimiento y la soledad de mejor forma? Pues a través de streaming. Y luego dices: ¿cómo puedo combatir el aburrimiento y la soledad de la mejor forma? Pues creando contenido original. ¿Cómo puedo combatir el aburrimiento y la soledad de la mejor forma? Pues creando un algoritmo que personalice la experiencia. Entonces, te fijas, el estar enfocado en el problema es agnóstico a la industria y es agnóstico a la solución. Y te permite navegar los cambios de paradigma, ¿no? Cuando estás enfocado en la industria, te atoras. Entonces, yo creo que las propuestas de valor tienen que estar enfocadas en los problemas más que en las soluciones, ¿no? Y entender muy bien qué es lo que la gente necesita. Darle más de lo que espera y menos de lo que le duele, ¿no? Un ejemplo que siempre uso es: si yo le pregunto a los consumidores de yogurt qué quieren de yogurt, me van a decir: quiero menos azúcar, quiero más proteína, quiero menos grasa y quiero más sabores. Pero todas las compañías van a obtener la misma respuesta. Y entonces, en lugar de diferenciarte, pues terminas comoditizando la categoría. Pero en cambio, si observamos lo que la gente hace, entiendo que han escuchado sobre esos temas, pues te das cuenta que la gente le añade cereal al yogurt. Y dices: ¿por qué? Y la gente dice: porque me gusta, porque sabe mejor, porque me gusta masticar, lo que tú quieras, el crunchiness. Pero si le rascamos un poco más, te das cuenta que las personas hacemos cosas que las compañías no hacen por nosotros. Por una razón, tenemos un outcome, una expectativa de lo que quisiéramos lograr. Y en este caso es: pues quiero que no me dé hambre hasta la 1. No, el yogur por sí solo no lo hace. Entonces la gente nos dice lo que necesita con sus acciones. Pero en el proceso de lograr lo que no les damos, enfrentan problemas. Entonces, ¿qué problemas enfrenta la gente cuando le añade cereal a un yogur? Pues que ya no es tan ligero.
Entonces pierde un poco su propósito y su razón de ser. Entonces a mí me gustó mucho la teoría de Jobs to be Done para esta idea de ser menos convencionales y ser más disruptivos, porque parte de la idea de que la gente no sabemos lo que queremos, de que la gente no sabe lo que necesita, porque simplemente nuestro cerebro está en autopiloto el 90% del tiempo. La gente nos dice lo que necesita con sus acciones, mucho más que con sus palabras. Entonces, todo lo que una persona necesita de ti, somos súper creativos los humanos. Lo que hacemos es, creamos hacks, como echarle cereal a un yogurt. Y eso es una señal de que hay una necesidad que no está siendo cubierta. Y que es básicamente el outcome. Y en el proceso hay cosas que no funcionan, hay cosas que nos duelen, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto es, tenemos que estar en el negocio de los problemas más que en el negocio de las soluciones. Este es mi punto de vista. Después, ¿cómo pasar de ideas que son potencialmente débiles a potencialmente robustas, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre producto, servicio, core y la experiencia total. Yo creo que estamos en... Voy a usar otro ejemplo típico, ¿no? La razón por la que en aquellos tiempos, ¿no?, de los 2001, Apple pudo lograr dominar ese segmento de ayudar a la gente a escuchar música, no es porque fuera un producto del iPod que fuera muy bonito, sí lo era, que porque tuviera una interfaz súper sencilla que es el click wheel, sí lo era, no porque era el único que podía ofrecer 1000 canciones, no porque era ultraportable comparado con lo que había en el mercado, no porque fuera fácil de usar y no porque fuera, digamos, sin fricción, porque además lo conectabas a la computadora y funcionaba solo, sino por mucho más, ¿no? Yo creo que el producto ofrece muy pocas alternativas, muy importantes, pero muy pocas, de cómo satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Básicamente eso me refiero con Drops of Water. En lugar de decir cómo podemos hacer el producto más innovador, creo que la pregunta en este caso es cómo podemos ofrecer la mejor experiencia para escuchar música, y las oportunidades se abren. ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta que tengo que, o sea, el escuchar música empieza desde entice, es decir, cómo te acerco a esta experiencia. Entonces me doy cuenta que tengo que presentarme ante ti de tal suerte que me entiendas y que entiendas para qué sirvo y por qué soy mejor, ¿no? Después tengo que encontrar una forma de que me evalúes. Yo creo que uno de los movimientos interesantes que sucedieron en esos años es la tienda de Apple. Creo que el genio es el decir, ven y prueba antes de comprar, ¿no? Ven a aprender cómo funciona esto, y luego evidentemente entras al producto y la tienda, ¿no? Y la relación que hay en la tienda con la computadora, y luego el hecho de que cómo te jalan hacia regresar a consumir, pues creando productos de una forma muy rápida. Y esta solución tiene muchos más detalles adentro de cada una de ellas, ¿no? Pero entonces es súper más robusto que decir, voy a hacer un MP3 bonito, ultra portable y que funcione en 3 clics. Si ese hubiera sido el enfoque, no hubieran ganado esa carrera, ¿no? Esa carrera, pues ellos mismos, de hecho, la descontinuaron cuando crearon el iPhone, ¿no? Entonces yo creo que las pequeñas ideas pueden ser súper poderosas cuando apuntan en una misma dirección y cuando están pensadas en el contexto de la experiencia, ¿no? Voy a pasar este ejemplo porque creo que puedo tardar mucho, disculpen, para pasar al último punto. Entonces, y el último punto que quiero compartir con ustedes, no solamente cómo pasar de ser convencional a disruptivo, no solamente de cómo pasar débil a ser robusto, sino cómo pasar de pensar solo en hoy a pensar también en mañana. Entonces, si el mundo se mueve tan rápido como decimos, entonces necesitamos pensar que nuestras soluciones estén pensadas no para responder a los retos que vemos hoy, sino para el cambio. Necesitamos soluciones que no sean productos terminados, que sean modulares y que sean fáciles de evolucionar, ¿no? Hay un dicho que seguramente conocen, que en los 90 había un jugador de hockey muy famoso que se llamaba Wayne Gretzky, seguramente lo conocían, le llamaban The Great One. Era un picudazo y la gente le decía, no puede ser Wayne, ¿cómo le haces para ser tan fregón? Y dice, pues es que yo no patino a donde está el puck, yo patino donde el puck va a estar. Yo creo que esa es la diferencia en el mundo de las soluciones de negocio. Es normalmente vamos persiguiendo el POC, respondiendo a lo que estamos viendo, en lugar de leer el tablero y decir, el POC va hasta aquí y llegó antes, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, Strategic Foresight es una disciplina, pues no es nueva, pero que ha ganado fuerza en combinación con otros métodos de innovación recientemente,
es una manera sistémica de anticipar el futuro y que nos ayuda a explorar y a prepararnos para ese futuro. Entonces, imagínate, esta idea funciona desde la perspectiva de que el futuro está en el cruce de, le voy a llamar tendencias, pero al final son fuerzas de cambio. Y para mí una analogía de cómo funciona es, por ejemplo, como puedes predecir la creación de un huracán, ¿no? Un huracán sucede donde se junta agua caliente evaporándose y vientos fríos. Y una vez que lo identificas, ¿no?, puedes crear estrategias flexibles para atender ese problema, que más o menos te puedes dar una idea de dónde va. Te puedes poner un Sharpie también, ¿no? Y puedes tratar de forzar a que el futuro lo puedas determinar con el puño de tu mano. Pero simplemente consiste en estudiar las fuerzas sociales, tecnológicas, económicas, ecológicas y políticas que van a determinar el futuro del reto en el que estemos, ¿no? Y esa información ya está disponible en revistas y en journals, y en libros, y en videos, y etcétera, en noticias. Y una vez que las encontramos, las podemos cruzar. Entonces, imagínate, hay dos que puede cruzar para ejemplificar, ¿no? Una fuerza social con una fuerza tecnológica. Imagínate que somos una compañía de tecnología y que queremos entender el cruce de estas dos fuerzas, y aquí hay 4 potenciales escenarios que pueden pasar. ¿Cómo me preparo para los 4? Porque no sé cuál de ellos va a suceder. Entonces imagínate que hay una tendencia que seguramente conocen, que le llaman Inclusive Capitalism, y otra que se conoce como Augmented Humanity, como esta idea de todas las cosas que nos ponemos para tener mejor performance. El teléfono, de hecho, es una de ellas, hay más. Entonces, imagínate, Augmented Humanity es esta idea de un mundo en el que los humanos y las máquinas coexisten y, digamos, nos enhanceamos nuestras habilidades. Y el otro es Inclusive Capitalism, que básicamente es que los líderes están pensando en que todo el desarrollo tecnológico nuevo y de todo tipo le dé beneficios a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, si cruzamos estas dos, entonces decimos, ¿dónde estoy hoy? Pues hoy estoy en este escenario. Soy un mundo que no es tan aumentado, o sea, los lentes todavía no puedo ver aquí información, y no es tan inclusivo. Hay un divide enorme. Entonces hay otros 3 escenarios basados en estas tendencias, ¿no? Una es un mundo que no es tan aumentado, pero es muy inclusivo. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Que la aumentación humana a través de la tecnología va a requerir autorización, ¿no? Ese puede ser un escenario. Otro es un mundo súper inclusivo y súper aumentado. Todo el mundo tiene acceso a aumentar sus, digamos, habilidades cognitivas, físicas, etc. Entonces es una aumentación que es básicamente un derecho humano. Todo el mundo va a poder tener acceso, súper inclusivo. Y luego, por último, tenemos en donde un mundo que es menos inclusivo y mucho más aumentado, donde básicamente estamos diciendo que es una humanidad aumentada, pero también el divide, súper aumentado. Yo creo que es el más probable, quizá, pero aquí me estoy adelantando. Pero lo interesante no es eso, sino que cuando identificamos esos cruces podemos prepararnos para cada uno de ellos, ¿no? Si la aumentación de nuestras habilidades cognitivas y físicas va a estar controlada por el gobierno, a lo mejor la oportunidad de ser un contractor del gobierno. Y las implicaciones es, pues hay que estar haciendo lobbying. Si a lo mejor la aumentación es un derecho humano básico, entonces quiere decir que tengo que trabajar con las aseguradoras, pero el problema va a ser que los precios van a estar regulados. Si la aumentación va a estar abierta y el que pueda, va a haber división entre los humanos, entonces va a ser un negocio de altos márgenes, no, pero de nicho. Entonces, ¿cómo me preparo para las 3? Porque al final no sé cuál va a suceder primero. De hecho, es probable que sucedan las 3. Probablemente empiece como una Augmented Humanity and Augmented Divide, eventualmente pase a una Augmented Needs Authorization y luego termine en un Augmentation as a Human Right, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para pensar en soluciones que en lugar de que sean fijas, sean sistemas flexibles que evolucionen a nuestra lectura de hacia dónde van las cosas, ¿no? Y básicamente eso es todo. Yo lo que creo es que el greatness en los negocios no solamente es posible, sino que es enteramente necesario, y creo que parte de ese cambio de paradigma, psicológicamente hablando, necesita que empezamos a pensar en los problemas, no solamente en las soluciones, en las experiencias, no solamente en los productos que son más limitados, y en el cambio, no solamente en soluciones estáticas, básicamente.
Y pues nada, ese es mi punto de vista que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, felicidades a los ganadores que están a punto de anunciar. Y bueno, yo sigo por aquí si les interesa contenido de este tipo. Y pues, así es.